días, país. Aquí comienza el pase en modo burbuja entre una mañana de estas que arranca a las 6 de la mañana, muy tempranito, y Caballero de Día, que termina a las 12 del mediodía, cuando en el ombligo del día, podemos decir, en la mitad del día. Muy buen día, Carlos Heller, muy buen día, Marcos. Buenos días, ¿cómo va? Bien, antes de meternos con la política, ¿puedo hacer una pregunta a Carlos? Vos que en esto entiendo que como boquense vas a tener más información que yo. No, tranquilo, Josué, tranquilo. ¿Te acuerdas de la ciudad deportiva de La Boca? Porque leí una noticia, claro, de que van a hacer un emprendimiento, parece que van a hacer un parque. ¿Qué era la ciudad deportiva? ¿Qué proyecto, a quién se le había ocurrido? ¿Qué era lo que iban a hacer ahí? La ciudad deportiva fue una idea de Armando, que se comprometió a hacer un relleno ganándole espacio al río, a cambio del cual se le dio en comodato, no en propiedad, y ahora voy a explicar el detalle, en comodato esas tierras para construir una ciudad deportiva que tenía que incluir un estadio donde Boca iba a trasladar la Bombonera. Bueno, eso quedó en el camino, se hizo todas las obras de relleno, se llegó a instalar algunas actividades deportivas, cancha de tenis, y hubo una cantidad de cuestiones. La crisis hizo inviable aquel proyecto que quedó en el olvido, y eso quedó allí parado. Cuando nosotros asumimos en Boca en el año fin del 85 con Antonio Alegre, el club estaba en una situación ruinosa, la ciudad deportiva estaba en una situación de abandono, y se nos ocurrió ponerla en valor. ¿Y qué era ponerla en valor? Lograr que dejara de ser un comodato y pasar a ser una propiedad de Boca, y lograr además que se le modificara el destino, es decir, que en vez de ser un sector destinado únicamente para la construcción de un estadio o una instalación deportiva, se convirtiera en una tierra de multiuso que iba a adquirir obviamente un valor importante. Y Boca lo necesitaba porque aquel Boca que nosotros tomamos estaba quebrado, es aquel Boca en la ruina. No podía pagar los sueldos, sí. Claro, que no tenía ni para las camisetas, sí, ni para no solo pagar los sueldos. Así que hicimos un intenso trabajo legislativo, logramos la sanción de una ley que modificó esa propiedad, y se nos dio en propiedad esa tierra. Boca pasó a ser dueño de esa tierra que hasta ese momento no era dueño, insisto, hasta ese momento tenía derecho al uso, pero en el balance de Boca eso figuraba valor cero porque no era propiedad de Boca. Entiendo. Y luego hicimos una gestión con el gobierno en ese entonces todavía no era de la municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y logramos también mediante una ordenanza que se cambiara el destino y se ampliara para usos múltiples, habilitando la posibilidad de la construcción de viviendas o centros comerciales, es decir, dimos y eso nos posibilitó que pudiéramos vender la ciudad deportiva y con esa venta levantar el concurso de acreedores. Es decir, Boca tuvo dos grandes ingresos que nosotros generamos extraordinarios. Uno fue ese y el otro fue la venta de el 50% de los derechos federativos de Gabriel Batistuta, que habíamos adquirido un año antes en $180.000 y vendimos en 6 millones. Con esos dos ingresos... Para, ¿cuánto? ¿Lo compraron en 180 y lo vendieron en 6 millones? Sí, señor. En el medio Batistuta pasó de ser un jugador de segunda línea, que era suplente y qué sé yo, a ser estrella de la selección, goleador, etcétera. Tenía con qué, vamos a decirlo. Sí, lo devolvió a River, Carlos. No. Dentro de estas cosas, los derechos federativos del jugador los tenía Septimio Aloisio. Septimio Aloisio se los había prestado a River
En River estuvo 6 meses, creo, cuando Pasarela era técnico, no funcionó. Nosotros buscábamos un 9 que nos ofreció una terna para analizamos con Aimar, que era el técnico de Boca en aquel momento, y Aimar se inclinó por Batistuta como el mejor proyecto, digamos, el que más posibilidades tenía. Sin embargo, con Aimar no logró funcionar Batistuta, tampoco le pasó lo mismo que en su paso por River, y luego vino Tavares, y con Tavares se produce ese cambio, y ahí explota Batistuta. Un día que tengan tiempo le cuento la historia, porque también todo tiene mucho de aleatorio, de casual. Claro. Y te lo cuento ya, Tavares... El azar juega. No, y las cosas... Tavares me pidió, yo me reuní con Tavares para pensar en el equipo, y me pidió un 9 de área. Y yo digo, Batistuta tenés. No, Batistuta es un 9 de otra característica, es muy ligero, le pega bien de media distancia. Yo necesito un 9 más obrero, que me juegue en las dos áreas, que me cabecee defensiva y ofensivamente. Bueno. ¿Quién? El Mellizo Morales. ¿Quién es el Mellizo Morales? El Mellizo Morales es un uruguayo que está libre. Yo no lo conocía a Tavares, y como naturalmente uno piensa que a veces le quieren meter negocio, en ese momento después yo llegué a tener en Tavares una confianza total, porque me lo demostró, era un tipazo, un tipazo. Y cuando vio la cara mía, Tavares me dice, no, Carlos, no hay negocio, no tiene representante, no hay que pagar prima, un sueldo para que pueda vivir, un departamento, y a mí me va a servir. ¿Cómo le vamos a dar eso a un técnico nuevo que te pide un refuerzo de esa característica? Claro. Contratamos al Mellizo Morales. La hago corta, Mellizo Morales, Mar del Plata, pretemporada, juega los partidos, primer partido del campeonato, a los X minutos, poco, no sé si 15, 12, 8, no me acuerdo, se lesiona el Mellizo Morales, se rompe los ligamentos. No. Adentro Batistuta. Y ahí empieza la historia con Batistuta. Qué bárbaro. Claro. Así es el fútbol. Hay cosas, desde luego que si Batistuta no daba lo que tenía que dar, esta historia que yo te cuento no hubiera sido ni historia. Sí, claro. Pero digo, ahí empieza la explosión Batistuta. Empieza a hacer gol, empieza... Si Morales no se lesionaba, no hubiera tenido la oportunidad. Si Morales no se lesionaba y jugaba bien, no tenía la chance. Por eso digo, claro, hay cosas aleatorias que a veces cambian el destino. Bueno, la Ciudad Deportiva es eso. Nosotros la pusimos en valor, la convertimos en un bien con valor patrimonial para Boca, la vendimos, y con esa venta cancelamos los enormes pasivos que Boca tenía por los que se había ido al concurso de acreedores. Y eso ha estado hasta ahora sin uso. En realidad te estoy hablando de algo que no sé, yo creo que lo habremos vendido, debe haber sido en el 90, 91, una cosa por el estilo, debe haberse hecho esta operación, no me acuerdo bien. Y estamos en el 2021, ¿no? Claro. Es decir, que pasaron 30 años. Son como 41 hectáreas, por lo que Sí, son 40 y pico hectáreas. Que está atrás de Puerto Madero. Esto digo porque uno capaz que no conoce. Yo, por ejemplo, Alberto Fontarmando lo tengo. Está al lado de la central térmica. Claro, atrás de Puerto Madero, atrás de la Villa Rodrigo Bueno. Sí, bueno, la Villa Bueno, Rodrigo Bueno es después, nace después de la Ciudad Deportiva, ¿no? Después. Sí. Es una parte de la que hoy no se accede al río, digamos, porque no es parte de la reserva. No es parte de la reserva. No, es una propiedad privada que creo que se ha alquilado durante muchos años para depósito de containers. Ah, mira. Sí, que lo han utilizado para almacenar ahí contenedores que están en espera, qué sé yo, a tener despacho a plaza. Qué sé yo, ahora, qué proyecto fastuoso, ¿no? El de pensar en algún momento una ciudad, ¿qué sé? Una ciudad olímpica con estadios. Claro, un estadio para 100.000 personas, y todo un conjunto de instalaciones deportivas, claro, sí. Eso era la Ciudad Deportiva, sí. Ahí
si no me falla la memoria, Sí. funcionó la exposición soviética, sí, que alquiló ese predio. Sí. ¿Te acordás cuando vino estoy yendo bastante para atrás? Me parece que estaba que funcionaba ahí, pero por ahí estoy mezclando datos, pero me parece que funcionaba ahí. ¿Pero qué trajeron? Hubo una exposición de la industria, los logros de la Unión Soviética, sí, pero es bastante anterior, por ahí estoy mezclando, que no era en la Ciudad Deportiva, pero Mirá. No sé por qué se me cruza la idea. Es decir, era un proyecto ambicioso que se frustró, yo no puedo decir fracasó, porque todas las crisis que hubo en el medio, las devaluaciones, etcétera, por ahí lo hicieron inviable, algo que tal vez no era inviable. En los últimos años, después hubo estadios que se construyeron, así que ¿por qué no se podía haber hecho un nuevo estadio en la Ciudad Deportiva? Y además con la venta el predio donde está la actual cancha de Boca, seguramente hubiera habido recursos importantes para financiar aquello otro. Pero la pregunta era cómo era la historia de la Ciudad Deportiva. Bueno, claro. esa es la historia de la Ciudad Deportiva. Mirá vos, maravilloso. En breve síntesis. Muy bien, muchísimas gracias, Carlos, por hacernos recordar. ¿A qué venía lo de la Ciudad Deportiva? No, porque van a vender porque ahora. Salió los diarios. La vende, perdón, no había visto. Que es la propietaria del predio, tenía un proyecto de llevar adelante un complejo ahora inmobiliario de, digamos, una suerte de Nordelta acá. Claro. Un barrio cerrado de alto nivel, de poder adquisitivo elevado acá. Que desde luego, pensado para ese sector, vivir ahí es una maravilla. Estás un poquito atrás de Puerto Madero, claro, al lado del centro y afuera de la ciudad. No, y aparte con una vista del río. Afuera de la ciudad, todo sobre el río, al lado de la reserva ecológica. Sí. El lugar es fenomenal. A mí me llamó la atención eso, que eran tantas hectáreas, digo, ¿no? Son 41 manzanas. Por ahí sería mucho más razonable que, ya que tenemos un predio de esa característica, se desarrollara un gran complejo de viviendas populares buenas, y que albergaran muchísimo más gente que lo que seguramente podría albergar ese proyecto de country, pensando en el déficit habitacional, en el déficit de terrenos, etcétera. Me parece que no. Pero no, claro, porque no es una tierra pública, en realidad, claro, es de un privado. El dueño de esa tierra es IRSA. Claro, que es la empresa que tiene los shopping. Así es, sí señor. Entre otras cosas, ¿no? Entre otras cosas. Bueno, ¿de qué tenemos para hoy? ¿Qué tenías anotado vos? Yo estaba ahí con yo tenía anotado cómo siguen hinchando con el tema del tipo de cambio. Sí. Y estuve trabajando con algunos datos. El índice del tipo de cambio real multilateral que hace el Banco Central, que eso ya lo expliqué, es un indicador que mide el grado de competitividad cambiaria de la producción argentina, es decir, de lo que Argentina exporta y también lo que la Argentina importa. Está en junio de este año, tiene un valor 17.8 más elevado que el 17 de diciembre de 2015, cuando se produce la devaluación de Macri, aquella devaluación que no existía. Y si lo comparamos con el promedio de abril 2016, mayo 2018, antes del Fondo Monetario, digamos, el periodo del auge del proyecto macrista, 30,3 por encima el tipo de cambio real competitivo. Las políticas públicas han hecho que se mantenga prácticamente en junio del 2021, está en los mismos niveles que en junio del 2020. También hay que decir que la Argentina tiene un sostenido superávit comercial todo este tiempo. Y también hay que decir que esto también fue favorecido por el alto precio de las materias primas, que por ejemplo
Las agropecuarias, según datos oficiales, en mayo de este año estaban un 64,8 por encima de los valores de mayo del año pasado. Digo, cuando hablamos, porque como va a haber mañana una concentración de los productores afectados por las políticas públicas, pero bueno, estábamos hablando en realidad de la situación cambiaria. Habría que volver a decir, son cosas que vengo diciendo muchas veces, pero no hay que cansarse de repetirlas, que la Argentina incrementó muchísimo sus reservas, que está por recibir 4.300 millones de dólares de derechos especiales de giro. Es decir, no hay ninguna razón objetiva ni necesidad empresarial que amerite, justifique la devaluación o la necesidad de una devaluación para que la economía, si no, no funciona. Todo mentira, no hay nada. Todos los datos dicen absolutamente lo contrario. Incluso leía hoy, Brasil ha devaluado el real y qué sé yo, y una nota en el Cronista Comercial y dice, aún con la devaluación de Brasil, el tipo de cambio real competitivo sigue siendo alto, no tiene sentido. La otra cosa que tenía ganas de comentar, dos noticias. Más de 30.000 empresas se anotaron para pagar salarios con ayuda del Estado. Y otra, que pareciera no tiene nada que ver, pero antes del invierno los subsidios energéticos ya duplicaban el nivel del 2020. Esto que se quiere presentar como un problema grave, yo quiero decir, mirá si no estuvieran los subsidios lo que habría que pagar por la energía. Claro. Vamos a darlo vuelta. Mirá si no estuvieran las ayudas del ATP para pagar los salarios, cuánta gente hubiera tenido problema en cobrar los salarios. Claro, porque en un caso y en el otro va para la gente. Va para la gente, claro. Y para la industria y para todo esto. Claro. Ahora, si vos das vuelta a la página, en ambos diarios que te cité, te van a hablar de la preocupación por el déficit fiscal, que por otro lado hay que decir que es el más bajo en muchísimo tiempo. El déficit fiscal primario casi 0,1% en los primeros 5 meses, es insignificante. ¿Por qué es eso? Bueno, porque ha habido una recuperación de los ingresos fiscales significativos, porque ha habido ingresos extraordinarios como el aporte solidario. Hay una cantidad de cuestiones que hacen a que esa situación primaria sea muy superior o mejor que años anteriores, lo que ha bajado considerablemente las necesidades de emisión del Banco Central, que ha bajado la necesidad del pedido de anticipo, porque además Argentina está consiguiendo, el gobierno está consiguiendo renovar los vencimientos que tiene en el mercado local. Quiero darles un dato. En el primer semestre del 2021, enero-junio, ha obtenido en el mercado local el Tesoro de la Nación 356.000 millones de pesos, un 23,7% más que lo que le venció. Es decir que con esos ingresos ha atendido parte de ese déficit fiscal sin necesidad de pedir emisión, sin necesidad de pedir adelantos de utilidad del Banco Central. En ese difícil camino finito, ¿y por qué traigo todo esto? Porque hoy en los diarios está que el Fondo Monetario, ayer el informe que dio, dice que la Argentina tendría que avanzar en estas cosas porque tendría que ser más estricta con el gasto, y por eso puse esos dos datos. Imagínate si para ser más estricto con el gasto que el Estado decidiera dejar de pagar los ATP, o los subsidios claro, los subsidios energéticos. Claro. Entonces, desde luego te van a decir, en el medio de esto se aprobó la zona fría, que son más subsidios, que es mentira. Sí, además, sí. Ya lo explicamos, porque en realidad es un sistema que se autofinancia, es un sistema solidario donde todos, incluso los que viven en la zona fría, aportan con un canon que hace a el pago del diferencial
que tienen los que viven en esa zona respecto de los que viven fuera de la zona. Que es una manera virtuosa. Ahí tenemos todavía el déficit de que hay que avanzar en la segmentación de tarifas, que así como se segmenta por zona fría, que es en definitiva un indicador de una mayor necesidad de consumo, le falta la segmentación por poder adquisitivo, por capacidad de pago. Claro. Que es el gran desafío pendiente, a mi juicio, en esta materia. ¿Y está la herramienta para eso, Carlos? Buen día, muchachos. Están trabajando, ¿qué tal, Pablo? Están trabajando. La Secretaría de Energía ha dicho que para antes de fin de año espera tener una propuesta. Está trabajando gente del CONICET, están trabajando en hacer el ANSES. Es decir, decirlo como lo digo yo es facilísimo, como siempre. Claro. Hacerlo requiere, para hacerlo bien, una cantidad de información, bases de datos y demás, para que efectivamente sea un sistema justo. Hay que combinar seguramente muchos factores. El barrio, el nivel de consumo, el nivel de ingreso, los metros cuadrados de cada vivienda, qué sé yo, debe ser una polinómica bastante compleja la que hay que poder armar para que eso termine siendo razonable. Hay problemas censales. Tenés una propiedad que está a nombre del dueño de la propiedad y el medidor está a nombre del dueño de la propiedad, sí, que tiene 150 departamentos. Claro. Pero vive un inquilino que es un estudiante que está viviendo en Buenos Aires y le están pagando el alquiler para que estudie. Bueno, entonces, hay un edificio en Puerto Madero, ahí están todos colgados de la luz. ¿Vieron la noticia? Sí. Bueno, eso es un delito. Eso no es contra eso, no es otra política la que hace falta. Es puntual, pero sonaba pintoresco comentarlo. Sí, no, está bien, pero digo, eso es como es decir, sí, pero y el contrabando, sí, o sea, los delitos, sí, hay que combatirlo como delito. Cada vez que hacen alguna inspección en algún country, qué sé yo, encuentran encuentran terrenos baldíos, digamos, que pagan impuesto inmobiliario como terreno baldío, donde hay con unas construcciones espectaculares. Tuvimos un ministro, ¿no? Tuvimos un ministro que vivía en un baldío. Baldío de 2 pisos. Era un edificio en Puerto Madero, ¿no? Claro. Duhovne se llamaba, era, creo. Sí, Duhovne. No me acordaba. Estaba tratando de acordar. Tomaba whisky en televisión, de eso me acordaba. Sí, decía no al fondo. Y tenía cartelitos de no al fondo. Sí, ¿te acuerdas? Y anticipaba evaluaciones. Sí. Pero tuvo una cosa que nunca me voy a olvidar. Dijo que Argentina, que ellos habían recibido un país desendeudado. Sí, es verdad. Y que esa era una de las grandes ventajas que tenía la gestión del gobierno de Macri, porque, mirá, es crucial. El mayor problema que nos dejó el gobierno de Macri es ese fenomenal endeudamiento. Ustedes ¿tienen idea de cuánto hubiera tenido que pagar la Argentina si no renegociaba la deuda? Por ahí había visto... La deuda con privado estamos hablando, ¿no? La deuda con privado, no, y lo que vencía del Fondo Monetario Internacional. Tengo por ahí que teníamos que este año... El que viene, creo que teníamos vencimiento como de $100.000 millones. Está un poco entre deuda pública y privada que vencía. Pero te muestra lo irresponsable, lo demencial, o la apuesta que hacían a que ganaban y después, como entre amigos, lo iban a resolver. Pero sí, el dato es un dato que te paraliza. Vos decís, pero ¿y entonces estos tipos en qué carajo estaban pensando? Bueno, hay otro dato de Duhovne, ¿no? Duhovne, si no me equivoco, es el que también elabora ese prospecto para ir a buscar el préstamo de los 100 años. Que muchas veces dijimos que no está mal en sí mismo, pero ese prospecto dice de verdad cómo estaba la Argentina, cómo había recibido la Argentina. Argentina, tierra de oportunidades. Voy a corregirme porque después me van a decir que exagero. Para el periodo 2020-2024 había que pagar $100.000 millones
incluyendo los títulos públicos que vencían, sin contar las tenencias del sector público que tienen títulos públicos, y lo que había que pagarle a terceros. Eran 100.000 millones, incluyendo la deuda y lo del Fondo Monetario. Si no hubiera, no quiero, con los datos verdaderos alcanza, no hace falta exagerar. Claro. Pero eso te muestra la gravedad de la situación que se hereda, ¿no? Cuando Duhovne dice nos dejaron un país con muy poca deuda, y cuando hoy tenemos el tema de la deuda como uno de los problemas más graves que nos dejaron, y el que todavía nos queda por delante resolver uno de los tramos más complicados, que es esta negociación con el Fondo Monetario. Esto es una cuenta que es más o menos a 25.000 millones de dólares por año. Sí, no es pareja. No, pero más o menos. No, porque la del Fondo Monetario no tenía nada el primer año, y empecé el año que viene se amontona todo. Entonces, era en el 2022 y el 2023 creo que había que devolverle al Fondo Monetario como 30.000 millones de dólares, una cosa así. Sí, qué bárbaro. ¿Te aceptaban bitcoins? No. Hola, Sandra, buen día. Buen día. Hola, sí, Sandra, ¿qué tal? No y Néstor está, pero está escondido. Néstor está por ahí. Está por ahí. Estoy acá escuchando. Sí, por eso digo. Sí. Así que, bueno, vamos a ver. Hoy hay expectativa por la reunión que habrá en diputados, donde va a venir el jefe de gabinete, que seguramente hablará de todo esto. La oposición le ha hecho como 2.000 preguntas, creo. Sí, más de 2.000. Sí. 2.600 y pico. No, pero eso es en el total, creo, pero creo que alrededor de 2.000 son solo de Juntos por el Cambio. Así que vamos a tener seguramente una sesión movida. Sí, ¿no? Pero bueno. Y aparte, creo que es la segunda vez que va, Santiago Cafiero. A diputados, sí. Creo que es la segunda vez. La primera vez la surfió muy bien, digo surfear, estuvo bien plantado. No, esperá, no la surfió, contestó todo bien. Bueno, contestó todo. Y sí, porque surfear es esquivar. No, está bien, yo digo surfear es esquivar. Es esquivar ola, esquivar los embates. Esquivar la sola. Y yo creo que no esquivó ola, sino que la respondió. Y supongo que hoy va a ser lo mismo. Porque hoy vamos a tener vacuna, Pfizer, todo el repertorio completo va a estar en ese intercambio que vamos a tener allí, que comienza ahora en un rato a las 11 de la mañana. Así que con el top les digo que la pasen bien, y sigo con lo mío. Chau. Disfruta de la sesión. Carlos. Que tenga lindo día. Chao, Carlito.